Buenos días a todos y todas. Hoy, 18 de marzo de 2021, nos da mucho gusto contar con la presencia de la doctora Teresa Rodríguez y de todos ustedes. Este es un webinario organizado por IPEN para miembros de IPEN e invitados con el tema de perturbadores hormonales, plaguicidas y glifosato. Para los que no conozcan IPEN, pues IPEN es una red internacional de interés público que agrupa 600 organismos no gubernamentales en más de 124 países, en su mayoría países de América Latina, Asia, África, Europa del Este, que trabajamos para fortalecer y cambiar políticas nacionales y mundiales sobre productos químicos y desechos y contribuir de este modo a una investigación innovadora, crítica y construir en un movimiento mundial por un futuro sin tóxicos. IPEN participa activamente representando el interés público en los convenios internacionales, en el convenio de Estocolmo, de Minamata, y precisamente en este tema, el tema de perturbadores hormonales, plaguicidas y glifosato es un tema relevante. El tema de los perturbadores hormonales es uno de los criterios que ha propuesto la Red Internacional de Plaguicidas PAN para definir a los plaguicidas altamente peligrosos. Este concepto regulatorio de plaguicidas altamente peligrosos que surge dentro del enfoque estratégico para la gestión de sustancias químicas, SAICOM, y que también incluye a otros temas emergentes. En este caso, IPEN tiene como parte de su membresía en alianza sobre este tema la Red Internacional de Plaguicidas, el Pesticide Action Network, en América Latina, RAPAL, y sobre el tema de perturbadores hormonales o disruptores endocrinos, ha hecho una alianza estratégica con la Sociedad de Endocrinología. Entonces, en este contexto, pues nos da muchísimo gusto contar con la doctora Teresa Rodríguez y vamos a pasar a leer parte de su currículum. Ella es una persona que tiene estudios de grado y posgrado, es doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tiene una maestría en Ciencias en la especialidad de Toxicología del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México, y tiene un doctorado en Medicina Ocupacional y Ambiental del Departamento de Ciencias Médicas en el área de salud ocupacional y ambiental en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Ha hecho también otros estudios en epidemiología ambiental, en introducción al enfoque ecosistémico, no los vamos a leer todos. En la experiencia laboral, pues ahí cabe destacar en los últimos años, desde 2018 a la fecha, es consultora de la Organización Panamericana de la Salud en actividades de desarrollo de capacidades relacionados con toxicología de plaguicidas y disrupción endocrina. También ya ha participado en comités internacionales de expertos. Aquí destacamos su participación en el grupo de expertos de la FAO para el desarrollo de una caja de herramientas para el registro de plaguicidas usados en la agricultura en los países en vías de desarrollo en 2014 y también con la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, la IARC, formó parte del grupo de expertos de 2014-2015 en la evaluación de los riesgos de carcinogenicidad en la monografía 112, que evaluó insecticidas organofosforados y herbicidas, entre ellos diacinón, glifosato, malatión, paratión, tetraclorobinfos, precisamente pues todo esto, su amplia experiencia, pues tenemos a una persona con amplias credenciales y nosotros la escuchamos originalmente en una conferencia que dio organizada por el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas, donde ella pues se pronunció también a favor del principio precautorio, que es una de las intenciones de IPEN en este año, ahondar en el tema. Recordemos que el año pasado estuvimos con webinarios
viendo el tema del enfoque de derechos humanos con los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el tema de plaguicidas, viendo también las limitaciones de la evaluación de riesgos con el doctor Leo Tigner. Y este año vamos a tener, y con este webinario iniciamos un ciclo donde vamos a tener la presencia de más expertos de la región de América Latina que se han pronunciado por la importancia de este principio a partir de su propia experiencia e investigación científica. Entonces, pues les comentamos la dinámica de hoy. Estaríamos entonces escuchando la participación de la doctora y las preguntas al final estaríamos contestándolas vía el chat. Entonces, Fabián, si quieres dejar de compartir la pantalla del cartel y pasar a la presentación de la doctora. Para la doctora, comentarle, son 75 participantes de 9 países. Estamos presentes miembros de IPENA invitados de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Venezuela, de Costa Rica, México y España, con Ecologistas en Acción. Y pues nos da mucho gusto tenerla, doctora. Tiene usted la palabra y bienvenida a este webinario. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y por la introducción para esta charla, y también a IPEN por la invitación. Y antes de empezar mi charla, quisiera desearle a todos que estén sanos en el contexto de esta pandemia que llevamos más de un año de lucha, ¿verdad? Y decirles que el tema para el que fui invitada a hablarles no es un tema fácil, es un tema que es altamente complejo. El sistema endocrino es uno de los sistemas del organismo humano que tiene la capacidad de regular las funciones de todos los órganos y sistemas del cuerpo, y por tanto una afectación sobre el sistema endocrino termina impactando sobre todo el cuerpo, por lo que los efectos suelen ser sumamente complejos. Y sobre todo, el principal problema con el compromiso del sistema endocrino por la afectación de las sustancias tóxicas es el hecho de que el sistema endocrino es el regulador de la función reproductiva, tanto en las especies animales como en el ser humano. Entonces, finalmente, lo que está comprometido cuando nosotros hablamos de perturbaciones hormonales inducidas por sustancias químicas ambientales es la reproducción de la especie humana. O sea, que con el compromiso del sistema endocrino nosotros estaríamos pasando a ser también una especie en peligro de extinción. Entonces es un tema sumamente delicado, que ha costado mucho tiempo y esfuerzos para que la población en general y las autoridades tomadoras de decisiones en particular comprendan la relevancia de efecto como uno de los que puede poner, digamos, en serios problemas de supervivencia a la especie humana. Los perturbadores hormonales pertenecen a muchas clases químicas. Hay plastificantes, metales, productos de limpieza, aditivos alimentarios, productos farmacéuticos, productos de uso industrial. Sin embargo, no podemos hablar de todo en una sola conferencia. Como les digo, es un tema súper complejo. Entonces vamos a concentrarnos únicamente en los efectos que tienen los plaguicidas en general y el glifosato en particular, por un interés que hay en varios países de Latinoamérica en relación a si el glifosato debe ser restringido o prohibido en algunos países debido a los recientes hallazgos de diferentes efectos carcinógenos y disruptores endocrinos. Fabián, páseme a la primera, por favor. Bien, primero vamos a definir qué cosa es un perturbador hormonal. Pongo entre paréntesis disruptor endocrino porque en muchos de nuestros países usamos el anglicismo de disruptor, y son conocidos así como disruptores endocrinos. En otros países se conocen con la terminología en español de perturbador hormonal. Según la Organización Mundial de la Salud, un perturbador hormonal es una sustancia química capaz de alterar el equilibrio hormonal, pudiendo provocar diferentes efectos adversos sobre la salud de las personas, los animales o su descendencia.
Es muy importante que aquí en este concepto ustedes vean de que no solamente están hablando de efectos sobre la persona o el animal que está en primer contacto con la sustancia química, dice de sus descendientes también. Es decir, que una disrupción hormonal puede provocar daño en la persona que está directamente en contacto o el animal que está directamente en contacto, pero también puede provocar daño en su descendencia inmediata, que serían los hijos, o saltarse generaciones y expresarse el efecto en los nietos, en los bisnietos, o incluso puede saltar hasta 6 generaciones. Entonces, la complejidad de este efecto no es solamente el hecho de que afecten el sistema endocrino como tal, sino que también sean capaces de saltarse generaciones para expresar un efecto. Ahora sí, Fabián, puede pasar la siguiente. La disrupción endocrina era un efecto desconocido prácticamente como tal hasta los años 60. En los años 60 hubo un evento que disparó la observación de diferentes alteraciones reproductivas, sobre todo en especies de vida silvestre, y fue en el contexto de la posguerra, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo entero estaba preocupado por garantizar la producción de alimentos después de la hambruna de la posguerra. Se empezaron a usar sustancias químicas para garantizar la producción de alimentos. Dentro de esos, uno de los plaguicidas que fue ampliamente utilizado fue el difenildicloroetano, que conocemos como DDT, que es un plaguicida que hasta el momento de esta conversación es considerado uno de los que tiene la toxicidad aguda más baja. Sin embargo, toxicidad aguda baja no quiere decir ausencia de efectos a la salud. Y esto se evidenció en los 60 cuando después de una plaga de langosta en los cultivos de trigo en Pensilvania, se realizaron aplicaciones aéreas masivas sobre los campos de cultivo con DDT y otros insecticidas. Y en la primavera siguiente de esa aplicación masiva de DDT, se observó la ausencia de aves en todas las regiones donde había sido aplicado el DDT. Entonces, Raquel Carson, que tenía estudios en áreas vinculadas a la zoología y a la vigilancia ambiental, empezó a documentar, ella con grupos de estudiantes y de voluntarios y de motivados por la defensa del ambiente, empezaron a investigar por qué no habían aves en esa primavera y empezaron a notar que en los nidos habían huevos quebrados por una excesiva fragilidad de la cáscara, pero que además había un comportamiento reproductivo aberrante en la ave. Habían apareamientos macho-macho, hembra-hembra, y entonces Raquel Carson en esa época, no siendo ella toxicóloga ni teniendo estudios, digamos, que le permitieran eh, conocer en realidad si la molécula del DDT tenía la capacidad o no de producir este tipo de daño, ella teorizó que esas alteraciones que estaban viendo en el comportamiento de aves de vida silvestre era debido a las aplicaciones de DDT en los campos de cultivo, y tenía 100% razón. Inicialmente ella estuvo publicando en los periódicos los hallazgos, y posteriormente todo lo publicado se organizó en un solo libro que marca un antes y un después en la toxicología, que es La Primavera Silenciosa. La Primavera Silenciosa es un libro que no tiene ninguna pretensión de ser un libro técnico científico. Es un libro escrito en el tono de una persona militante en la defensa del medio ambiente, pero que contiene una gran cantidad de hallazgos que documentan de manera muy gráfica todo lo que ocurrió después de esas aplicaciones de DDT, y que por tanto sirvieron de base para la prohibición del DDT en todo su uso en los Estados Unidos en los años 70. En la siguiente, por favor, después de toda esta historia de Raquel Carson y La Primavera Silenciosa, hubo un silencio de 20 años en los que prácticamente nadie hablaba de disrupción endocrina, porque inmediatamente era desacreditado por la comunidad científica
Doctora, general, la voy a porque interrumpir un sí, momentito nada más. sí, Si creo que nadie tiene su micrófono abierto, pero si alguien lo tiene abierto, ciérralo. Veo que no. Pero también quizás, doctora, está usted haciendo algún ruido que detecta muy bien su micrófono. Entonces, si está haciendo algún movimiento, le pido que no lo haga porque se escucha un insistente tic, tic, tic que me han comentado algunos. Por favor, muchas gracias, muy amable. ok. Yo no estoy haciendo ningún movimiento, probablemente sea algún sonido de fuera. Este, entonces, después de 20 años de silencio, debido a que la comunidad científica internacional no creía que este efecto fuera posible, y se desacreditaba prácticamente a los investigadores que intentaran hacer algún tipo de publicación en el campo. Una investigadora estadounidense, Theo Colbert, empezó a documentar todos los efectos que se habían publicado tanto en especies de vida silvestre como en animales de laboratorio y algunas evidencias en estudios epidemiológicos en humanos y publicó un libro con todas esas evidencias que se llama Nuestro futuro robado. Este libro, Nuestro futuro robado, más una publicación de otra investigadora, Raquel Carson, que llamó el artículo La masculinidad en riesgo, donde publicó un análisis de muestras de semen de los últimos 50 años y evidenció que las muestras de semen había una reducción importante en el volumen del eyaculado y en la concentración de espermatozoides que era exactamente del 50%. Es decir, que en los años 50 los hombres tenían aproximadamente 110 millones de espermatozoides por cada cc de eyaculado y el volumen eyaculado era aproximadamente 5 cc. Y en los años 90, donde fue hecho ese estudio en 1993, el volumen promedio mundial de eyaculado era 65 millones de espermatozoides y el volumen de eyaculado era entre 2 y 2 cc y medio. Entonces, hubieron comentarios en la prensa donde decía que los hombres de los años 90 eran la mitad de hombres de lo que eran sus abuelos y cosas así, que desataron, digamos, toda una preocupación en ese momento de la comunidad científica internacional para demostrar si en realidad el efecto estaba ocurriendo en el ser humano o no. La siguiente, por favor, Fabián. Entonces, ¿qué evidencias tenemos de vida silvestre? ¿Qué es lo que se había recopilado de evidencias en vida silvestre? En vida silvestre hay especies que se les llama centinelas del daño endocrino, que es decir, son especies que son muy sensibles a los niveles de sustancias en el ambiente con afectación en su capacidad reproductiva. Una de las especies que estuvo prácticamente en peligro de desaparecer es el águila calva, que es el símbolo de Estados Unidos, las nutrias de río, reptiles, especialmente los caimanes, fueron bastante diezmados por la presencia de plaguicidas en el ambiente y también otras especies como los anfibios, las ranas, son muy sensibles a los efectos de malformaciones en las crías. Entonces, en general, lo que se documentó en especies de vida silvestre fue una disminución de sus hormonas sexuales en sangre, una disminución del peso del testículo de los animales machos, un retardo en la maduración sexual, un pobre desarrollo testicular, los penes sumamente pequeños, eran prácticamente entre un 30 y un 40% del tamaño del pene de un animal adulto, una disminución del peso, ay, aquí se me copió 2 veces, y un retardo en la maduración sexual. Bien, la siguiente, por favor. También, por ejemplo, había pobre desarrollo del ovario, una inversión del índice de hormonas femenina y masculina. Los animales machos tienen hormona femenina porque la hormona femenina es la que controla el metabolismo del organismo. Entonces, pero sin embargo, los animales machos y el ser humano tienen 5 veces más la hormona masculina, que es la testosterona, respecto a la hormona femenina. Entonces, lo que se notó en estos animales de vida silvestre es que tenían una inversión en esta relación, es decir, tenían más hormona femenina que hormona masculina. Había una disminución de la conducta de cortejo o apareamiento
Había huevos frágiles, que ya lo había reportado desde los años 60, y hay un fenómeno nuevo que se reportó prácticamente en los años 2000, que fue el fenómeno de imposex. Imposex significa, esto fue reportado inicialmente en calamares y después en peces, significa que una hembra adulta desarrolla pene. Esto no se había evidenciado jamás con ninguna especie, que una hembra o un animal adulto pudiera cambiar de sexo. Entonces, el imposex actualmente está bastante bien documentado en especies marítimas. Y se le llama imposex para decir impostor sexual. También se han reportado malformaciones, especialmente en anfibios. Si ustedes ven, hay malformaciones óseas. En este caso vemos ranas con ausencia de las piernas, y hay aborto espontáneo. La siguiente, por favor, Fabián. Luego, en animales de laboratorio, se confirmó que era posible la masculinización de hembras. En este caso no se logra, por ejemplo, en mamíferos como las ratas que vemos aquí, no se logra el fenómeno imposex que se ve en los peces y en los calamares. Pero, por ejemplo, si hacen una biopsia del ovario, la apariencia del ovario parece testículo. Y también, por ejemplo, los genitales externos tienen una apariencia ambigua. Es decir, no sabemos si es un escroto o es una vulva. Hay una disrupción del ciclo estral. El ciclo estral de la rata es el equivalente al ciclo menstrual. Hay hipospadia, es decir, no hay descenso testicular. Hay pobre producción de esperma, disminución de la distancia anogenital. La distancia anogenital es un marcador de exposición a las hormonas durante el embarazo. Hay un retardo en el crecimiento testicular, una disminución de la producción de testosterona, igual que se observó en especies de vida silvestre. Había un comportamiento feminizado de las ratas macho. Eso implica que las ratas machos se ponían en posición de ser montadas por otro macho. Aceleración de la pubertad y pérdida de la fertilidad en las ratas hembra. Y desde el inicio de la experimentación con animales se observó una capacidad obesogénica, es decir, que se producían diferentes trastornos metabólicos que llevaban a obesidad e incluso diabetes. Adelante. Bien, pasemos a qué ha pasado con el ser humano. El ser humano tiene, como les dije inicialmente, un sistema endocrino sumamente complejo. El sistema endocrino humano es controlado por glándulas que están localizadas en el cerebro. Una es el hipotálamo, que es el que lleva el control nervioso de todo el funcionamiento del sistema, y la otra es la glándula pituitaria, que también es conocida como hipófisis, que es la que se encarga de regular directamente a través de la producción de hormonas reguladoras la función de los otros órganos del sistema. Y luego tenemos la glándula tiroides, la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las glándulas reproductivas. El caso de los testículos en el varón y los ovarios en la mujer. Pasemos a la siguiente. Entonces nos preguntamos, ¿por qué actúan alterando el sistema hormonal estos plaguicidas en específico? Entonces, uno es porque son estructuralmente similares a las hormonas naturales. Arriba en esta diapositiva tenemos el estradiol. El estradiol es la hormona femenina por excelencia, y el centro activo del estradiol, el que interactúa con los receptores en el organismo, es esta parte de la estructura que tengo englobado en rojo. A la derecha tenemos la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. Igual tenemos englobado en rojo el núcleo activo de la hormona. Abajo tenemos dos plaguicidas. El DDT, que ya lo mencionamos, regrésese por favor, Fabián. El DDT, que ya lo mencionamos, y la vinclosolina. Entonces, englobé en rojo, tanto en el DDT como en la vinclosolina, una estructura que es muy similar
a los núcleos activos de las hormonas naturales. Entonces, esta similaridad estructural permite que estos plaguicidas puedan entrar en los receptores del estradiol y de la testosterona como si fuera la hormona natural. Ahora sí. Bien, la otra posibilidad, o vinculado con lo anterior, mejor dicho, es que se produzcan dos tipos de relaciones con el receptor. Uno, que el disruptor, en este caso el plaguicida, entre en el receptor para la hormona natural y lo active. En este caso, provoca el alterador hormonal los mismos efectos que hubiera producido la hormona natural, pero los efectos están producidos en exceso. Esto es debido a que la cantidad, digamos, de plaguicida vertido en el ambiente es mucho mayor que las pequeñas cantidades de hormonas que producen las glándulas del organismo. Y la otra posibilidad es que al unirse al receptor, el plaguicida no produzca ninguna acción sobre el receptor, pero al estar ocupado el receptor impide que la hormona natural pueda unirse. Entonces, el efecto que nosotros vemos es resultado del impedimento de la acción de la hormona natural. Es como, por ejemplo, cuando estamos en un, eh, en un asiento, si yo estoy sentada, no se puede sentar otro. Entonces, eso es lo que hace el alterador hormonal. Ocupa el receptor y no lo puede ocupar la hormona natural. Entonces, las opciones son, se une y lo activa, como lo hace la hormona natural, o se une y no lo activa, sino que lo que hace es taparle el receptor a la hormona natural para que ésta no pueda actuar. La siguiente, Fabián. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos de plaguicidas. La lista no es completa, la lista es demasiado grande. Entonces, algunos ejemplos importantes de plaguicidas usados en Latinoamérica que producen estos tipos de efectos. Entonces, por ejemplo, el 2,4-D, el clorotalonil y estos dos fungicidas, el ciproconazol y epoxiconazol, estimulan los receptores de testosterona. Es decir, se unen y hacen el mismo efecto de la testosterona. Pero tenemos otros que más bien lo bloquean, como el DDT que habíamos mencionado, el clorpirifos, que es un órgano fosforado muy usado, el endosulfán, que es prácticamente el único clorado con uso autorizado en la mayoría de los países, o el pentaclorofenol, que se usa para curar madera, por ejemplo. Este bloquea el receptor, es decir, se une, pero no desencadena ningún efecto, sino que impiden que la testosterona actúe. Luego están los que estimulan los receptores de estradiol. Quiero remarcar la tracina, porque la tracina es el principal plaguicida encontrado como contaminante en las aguas potables. También está el DDT, la cipermetrina, que es uno de los plaguicidas más usados en las campañas sanitarias para el control de vectores de malaria, dengue, zika, chikungunya. El diacinón, que es muy usado en las plantaciones frutales, y otros, ¿verdad? Y estos actúan como si fueran estrógenos naturales. Y los que bloquean el receptor del estradiol, que es la hormona femenina, están el Abdicar, el Captán, el Clordano y están los fungicidas ciproclonazol y epoxiconazol. La siguiente. Hay otros que no actúan sobre los receptores, sino que alteran el metabolismo de la hormona. Entonces, hay una enzima que es muy importante que se llama aromatasa. Se encuentra, hay cantidades en testículos, en el hígado y se ha descubierto que hay cantidades enormes de aromatasa en el tejido adiposo. Entonces, esta enzima lo que hace es convertir la testosterona, que es la hormona masculina, en estradiol, que es la hormona femenina. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un varón produce una cantidad normal de testosterona, pero su tejido adiposo se lo transforma a estradiol? Entonces, aunque él tenga una producción normal de testosterona, la hormona que estaría actuando finalmente es la hormona femenina. Y esto sería una de las causas de feminización en el varón. En este caso, por ejemplo, un factor, además de que los plaguicidas puedan estimular o disminuir la actividad de la aromatasa,
un factor que contribuye a un aumento de la actividad de esta enzima es la obesidad. Y si los plaguicidas también son obesógenos, entonces estarían contribuyendo por dos vías. Entonces, en el cuadro a la derecha les pongo algunos ejemplos de plaguicidas que incrementan la actividad de la aromatasa, como el benomil, el carbendazil y el metomil, y los que disminuyen la actividad de la aromatasa, que son prácticamente fungicidas, y el herbicida glifosato. Luego, hay otro paso importante en el metabolismo de la hormona masculina, la testosterona, que es la 5-alfa reducción. El testículo del varón produce testosterona sin activar. Es una testosterona que tiene una actividad muy, muy, muy baja. Y entonces tiene que pasar por la adición de hidrógeno para transformarse en su forma más activa, que se llama dihidrotestosterona, que es la que tenemos a la derecha. Y la enzima encargada de eso es la 5-alfa reductasa. Entonces, hay casos de plaguicidas que pueden inactivar esta enzima. Entonces, cuando se le toma al varón una muestra de su sangre para determinar si su producción de testosterona es normal, el examen va a decir que la producción es normal porque la determinación me dice testosterona total. Pero vemos que está produciendo poco esperma, que hay poco vello corporal, que la voz es aguda. Entonces, una posibilidad es de que la 5-alfa reductasa no esté funcionando. Entonces, él tiene un nivel normal o incluso aumentado de testosterona, pero no tiene la forma biológicamente activa. La siguiente, por favor. También hay una cuestión muy importante, pero es muy compleja de comprender, es que los plaguicidas pueden alterar en la expresión de determinados genes. Entonces, por ejemplo, alteran la expresión de los genes que regulan la expresión del receptor para la hormona masculina, que es el receptor AR, también los receptores para la hormona femenina, que es el ERR, y otros receptores que participan en la regulación de la actividad de las células de los órganos que son regulados por el sistema endocrino. Entonces, importante, por ejemplo, la regulación del testículo y del ovario y la glándula tiroides. Pero abajo hay un gen que dice X de pregnano. Este gen es muy importante porque es el que determina que una célula cancerosa responda o no responda al tratamiento con los fármacos antineoplásicos. Entonces, y hay, cuando está presente el X de pregnano, se disminuye la eficacia para el tratamiento antineoplásico. Entonces, hay plaguicidas que activan el receptor de pregnano, como por ejemplo el procloraz, el trifluralin y la vinclozolina. Entonces, quiere decir que si una persona está expuesta a estos plaguicidas y desarrolla un cáncer, no va a responder al tratamiento. Entonces, esta alteración en la expresión de los genes es uno de los efectos más complejos de entender porque ocurre a nivel intramolecular, no lo vemos, pero lo que vemos son las consecuencias, como por ejemplo esa resistencia al tratamiento antineoplásico. La siguiente, por favor. También hay otra característica que es muy específica del efecto disruptor endocrino y es no responder a las relaciones habituales dosis-respuesta. Entonces, en la línea punteada que ustedes tienen aquí, no sé si logran ver mi cursor, esta línea punteada es el comportamiento normal de la relación dosis-respuesta. Si yo parto de una dosis de 0, puede ser que no haya ningún paciente enfermo, ninguna persona enferma, voy aumentando la dosis y no hay nadie enfermo hasta que a partir de una dosis que se le llama dosis umbral, empiezan a aparecer personas enfermas y a medida sigo aumentando la dosis, sigue aumentando el número de enfermos. Este es el comportamiento habitual de los efectos de los plaguicidas. Pero la disrupción endocrina se comporta de esta manera. Hay plaguicidas que producen el efecto disruptor a dosis baja o a dosis máxima, pero no a la dosis intermedia. O hay plaguicidas que producen el efecto solo a la dosis intermedia y no hay efecto a la dosis baja ni a la dosis alta.
cuando yo tengo estas curvas dosis respuesta atípicas que se les llama en forma de U o invertida, es prácticamente imposible establecer un límite regulatorio. ¿Por qué? Los límites regulatorios se establecen en base a la dosis umbral. Si yo conozco cuál es la primera dosis que me produce efecto en el humano, entonces mis límites regulatorios se establecen con dosis más bajas que esa dosis. Entonces, eh, nunca voy a poner un límite regulatorio donde ya hay efectos a la salud. Entonces, si yo conozco que con 5 partes por millón yo ya tengo al menos una persona enferma, entonces mi límite regulatorio andará, usualmente se pone un valor central en 2.5 para evitar que lleguemos al 5 y se me produzca un caso. Entonces, pero ¿dónde yo puedo poner mi límite regulatorio si hay plaguicidas que solo actúan a dosis baja o solo a dosis alta o solo a dosis intermedia para el efecto específico de disrupción endocrina? Entonces, es una de las complejidades de establecer un límite regulatorio para este tipo de efectos. La siguiente, por favor, Fabián. Otro problema con los disruptores es de que ellos presentan efectos diferentes en las diferentes ventanas de vulnerabilidad. Si se exponen los gametos, es decir, el espermatozoide y el óvulo, hay daño al ADN que se va a heredar a la descendencia. Si se produce la exposición del feto in útero, vamos a tener o un aborto o una pérdida del embarazo en etapa temprana o malformaciones congénitas. Si se expone el bebé, probablemente no desarrolle características sexuales secundarias. Si se expone el adolescente, no va a completar su maduración sexual. Si se expone un hombre adulto, no va a desarrollar adecuadamente su espermatogénesis y se va a comprometer su fertilidad. Y lo más complejo de esto es de que estos efectos de los que hemos hablado se pueden heredar. Entonces yo puedo observar efectos en múltiples generaciones. Es decir, se expuso el papá y se afectó también el hijo y el nieto. Entonces, la complejidad de estos efectos y la diferencia de efectos en las diferentes ventanas de vulnerabilidad también me hacen muy complejo decidir contra qué efecto yo voy a marcar mi línea de regulatoria, de decir hasta aquí yo puedo permitir que este plaguicida esté presente en el ambiente. La siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿qué efectos se han reportado en estudios en poblaciones humanas expuestas? Entonces, hay efectos diferentes en varón y en mujer en cuanto a los efectos reproductivos. Entonces, en el caso del varón, el efecto más clásico es lo que se llama síndrome de digenesia testicular, que consiste en que la apertura del miato urinario no está en la posición habitual, que es en el centro de la cabeza del glande. Entonces, esta es, si logran ver mi cursor, la posición normal, y en el caso de los niños que se expusieron in útero pueden nacer con la apertura abajo, a nivel coronal, a nivel peniano, a nivel escrotal o incluso entre el escroto y el ano, que es lo que se llama perineal. A esa alteración se le llama hipospadias. También otro problema puede ser una falta de descenso del testículo. El testículo en el feto se desarrolla en el abdomen, en el mismo lugar donde la mujer desarrolla el ovario. Y hacia el final de la vida fetal, el testículo desciende hacia el escroto. Entonces, es muy probable que en los niños expuestos a plaguicida, el testículo se quede retenido en cavidad abdominal, en cuyo caso muere prácticamente todo el tejido espermático, porque el tejido espermático es muy sensible a las altas temperaturas y la temperatura intraabdominal es muy alta. Y en ese caso, el testículo hay que quitarlo porque usualmente se vuelve maligno en la adolescencia. O puede ser que logre bajar a nivel inguinal y en ese caso se puede el niño operar y el testículo se desciende hacia el escroto. Algunas veces queda un testículo funcional y algunas veces no. Y solamente
se desciende para fines estéticos, para que no esté la bolsa vacía. Y el otro efecto que tiene que ver con el síndrome de degenencia testicular son las alteraciones en el esperma. Entonces, podemos tener anomalías de recuento donde puede haber de oligospermia, que es cuando hay menos espermatozoides que lo normal, o incluso azospermia absoluta, que es la ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Un ejemplo de esto fue el caso de los trabajadores bananeros con el nemagón, que es un nombre comercial del nematicida dibromodicloropropano. Este nematicida aplicado en las plantaciones de banano en Latinoamérica produjo infertilidad en aproximadamente 20.000 trabajadores bananeros. Luego pueden haber anomalías de la cabeza o anomalías de la cola. Los espermas que tienen anomalías de cabeza y cola tienen movimientos aberrantes y entonces muchas veces nadan en círculo en lugar de nadar hacia el óvulo. Entonces no fecundan. Y otro efecto que se ha observado en el varón es lo que ya les mencioné en los animales, el acortamiento de la distancia anogenital, que en el varón se mide dos distancias, una del ano al inicio del tronco del pene y la otra es del ano al inicio del escroto. La siguiente, por favor. En la mujer se ha reportado genitales ambiguos. Aquí tenemos una fotografía de una niña que nació en el hospital de mi ciudad. Estamos usando la foto por cortesía del sistema de vigilancia de malformaciones de la facultad donde yo trabajo. Si ustedes ven los genitales de esa niña, no se sabe si ahí está un pene pequeño o un clítoris grande. Y no sabemos si esas son dos bolsas escrotales vacías o es una vulva cerrada. Se le hizo a la niña el cariotipo de su ADN y era XX, es decir, es niña. Y sus genitales tienen una apariencia, como les digo, que no se sabe si son de varón o de mujer. También en las niñas se produce un adelanto de la menarquía y la telarquía. La menarquía es la primera menstruación y la telarquía es la aparición del botón mamario. Normalmente el botón mamario aparece a los 10 años y precede entre 1 o 2 años a la primera menstruación. Y están apareciendo en las niñas expuestas a plaguicida el botón mamario entre los 6 y los 8 años y la primera menstruación entre los 9 y los 11 años, cuando la edad habitual era entre los 12 y 14. También otro efecto que se ha reportado en las mujeres es la aparición de tumores benignos en el útero que se llaman miomas uterinos, que aunque son benignos, sangran abundantemente y producen una serie de complicaciones pélvicas. En la mujer, lo otro es el ovario poliquístico, que madura más de un óvulo en cada ciclo y son menstruaciones sumamente dolorosas. Producen un incremento de la producción de hormona masculina en la mujer que hace que crezca vello facial, que se engruese la voz, que aparezca acné. Y también, como en el caso del varón, hay un acortamiento de la distancia anogenital que en la mujer se mide desde el ano hasta la horquilla vaginal, que es donde termina la vulva, y desde el ano hasta la sínfisis púbica, que es el inicio de la vulva. La siguiente, por favor. En tiroides se han evidenciado muchísimos efectos que son bien delicados porque la tiroides regula todo el metabolismo basal del cuerpo, regula la captación de oxígeno, la función del aparato cardiovascular, tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca, regula el metabolismo de los azúcares. El principal rol en el metabolismo de los azúcares lo tiene el páncreas, pero la tiroides también contribuye activando o inactivando determinadas enzimas que participan en esta actividad y también tiene una función en la vida fetal que es súper relevante y es la maduración del cerebro fetal. La tiroides, la cantidad de hormona tiroidea que la madre le puede aportar al feto in útero es vital para que el niño tenga una función cognitiva normal al nacer. Entonces, la disminución de la producción de hormona tiroidea en el embarazo es una de las causas de retardo mental
en los niños. O sea, problemas cognitivos que llevan a una disminución importante del coeficiente intelectual. Un niño cuya madre produjo poca hormona tiroidea en el embarazo o que su propia glándula tiroides está produciendo poca cantidad de hormona tiroidea, va a tener una disminución en su coeficiente intelectual entre 7 y 15 puntos. Entonces, si hablamos de niños que están socialmente afectados, ya, por ejemplo, niños de áreas pobres, áreas agrícolas, y que además tienen poca estimulación por el entorno donde viven, estamos hablando de niños que probablemente tengan ya una reducción importante del coeficiente intelectual por esos factores ambientales, la falta de una nutrición adecuada principalmente. Y si además le sumamos una disminución de hormona tiroidea, vamos a pasar a un niño que tiene una capacidad cognitiva baja a una capacidad cognitiva deficiente que comprometería de por vida su posibilidades para desempeñarse adecuadamente en la vida. Las acciones que llevan a estos efectos tiroideos son múltiples. Hay alteración en la síntesis de la hormona, del transporte de la hormona e incluso un incremento en el metabolismo y en la eliminación. Entonces, tenemos dos grupos, digamos, de plaguicidas que pueden afectar la función tiroidea. Uno, estimulan la función tiroidea, entonces, que la principal consecuencia sería un aumento del metabolismo basal con hipertiroidismo y una taquicardia importante, temblores de las manos, que son el dimetoato, malatión, el clopirifos, los piretroides en general, y los que antagonizan la función tiroidea son los que tenemos a la derecha. Les quiero remarcar dos de estos que tenemos en la lista de la derecha. El mancozeb, que es un fungicida ampliamente usado en América Latina en frutales y en oleaginosas. Y el mancozeb tiene doble, digamos, capacidad de actuar como un disruptor del tiroides. Una, por su acción sobre el antagonismo de la actividad de las hormonas tiroideas por su propia estructura como plaguicida, pero también porque tiene un metal que es el manganeso, que también es capaz de actuar como un disruptor, compitiendo con el yodo que requiere la glándula tiroides para sintetizar la hormona tiroidea. Y el otro es la etilentiourea, que puede ser un metabolito del mancozeb y se le ha señalado como vociogénico, es decir, que induce a un crecimiento de la glándula tiroides, y hay algunos estudios que hacen sospechar también que puede ser vinculado al cáncer de tiroides, aunque no está confirmado. Entonces, el etilentiourea puede ser un metabolito del mancozeb o puede ser un compuesto por sí mismo. Entonces, o sea, podemos encontrarlo como etilentiourea o el mancozeb al degradarse también genera etilentiourea. Pase a la siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos los efectos que les he mencionado: el bocio, que es el crecimiento de la glándula; el cáncer de tiroides, que crece en forma de nódulos, que además funcionan produciendo cantidades enormes de hormona tiroidea que alteran todo el metabolismo. El pelo se cae, se vuelve fino, la persona tiene temblores de mano, la hipertensión, tiene riesgo de infartos de miocardio, y a la derecha tenemos una niña con hipotiroidismo neonatal. Coloquialmente se le conoce al hipotiroidismo neonatal como cretinismo. Vemos que tiene edemas faciales que son comunes en estos niños, el pelo es quebradizo y ralo, la morfología corporal es atípica, tiene un abdomen grande y extremidades delgadas y flácidas, y el coeficiente intelectual es muy bajo. Estos niños podrían tratarse al nacer con la suministración de yodo o de hormona tiroidea al nacer, pero deben ser tratados en los primeros 2 meses para que puedan recuperar al menos en parte su capacidad cognitiva. Y el problema es que a veces no son diagnosticados a tiempo.
Y hay otra característica que no se observa en esta niña, que es una lengua grande y prominente. Usualmente la manejan fuera de la boca. Adelante, Fabián. Y los otros efectos metabólicos importantes son la obesidad y la diabetes tipo 2. Este efecto es, si cabe decir, mucho más complejo incluso de evaluar y demostrar que los otros efectos sobre glándula tiroides y sobre hormonas sexuales. Y la razón es que la relación ingesta-gasto es el principal determinante de la obesidad. Y entonces tendríamos que descartar en cada una de las personas el tipo de alimentación y el tipo de actividad, pero además influyen una serie de factores, además de la ingesta-gasto, la edad, las horas de sueño, antecedentes de enfermedades psiquiátricas, el estrés, factor económico, otras acciones hormonales no relacionadas con la exposición a los plaguicidas. Y hay una cuestión y es la microbiota. La fermentación que pueden hacer las bacterias intestinales de los alimentos determina si estos alimentos se utilizan como energía o se acumulan como grasa. Y aquí viene una relación importante con los plaguicidas, porque hay plaguicidas que alteran la microbiota. Uno de ellos es el glifosato. Entonces, al alterar la microbiota, estarían afectando indirectamente la capacidad de gastar o almacenar el alimento, y entonces estarían contribuyendo a la obesidad. También factores prenatales, como por ejemplo los medicamentos que la madre usó en el embarazo, los fármacos que haya usado la persona en su vida, y los factores genéticos. Muchas personas niegan la contribución de los factores genéticos en la obesidad, pero la verdad es que científicamente está plenamente demostrado que la velocidad del metabolismo basal es heredada. Entonces, si la madre tiene un metabolismo, sobre todo de la madre se hereda la velocidad del metabolismo. Entonces, si la madre tiene un metabolismo lento, genéticamente determinado, lo va a heredar a su descendencia. Entonces, digo vamos porque me incluyo en el grupo, a nacer en un grupo en desventaja, porque metabólicamente tenemos un metabolismo lento y vamos a tender a almacenar. Y si además le sumamos todos los factores ambientales más el desequilibrio ingesta-gasto, el resultado es la obesidad. Entonces, pero si ustedes ven aquí en esto, la contribución, espero que vean mi cursor, la contribución de los disruptores endocrinos es un factor dentro de muchísimos otros factores. Entonces, este es uno de los efectos que, digamos, que aunque se conoce y está bien documentado, es más difícil, digamos, de intervenir por el hecho de que estamos hablando de un factor dentro de muchos. La siguiente, por favor, Fabián. Y dentro de los plaguicidas hay muchas teorías para la capacidad obesogénica de los alteradores hormonales, pero en el caso específico de los plaguicidas, la principal teoría es de que los plaguicidas que estimulan los receptores de estrógeno, que aquí en esta gráfica se los tengo englobados en rojo, en el músculo está el receptor alfa, en el hígado está el alfa y el beta, en el tejido adiposo el alfa, en el páncreas el alfa y el beta, y en el hipotálamo, que es en el sistema nervioso central, el alfa. Entonces, al estimular estos receptores estrogénicos, alteran todas las vías de señalización en todos estos órganos, que hacen que haya un incremento de estimulación de señales de la producción de insulina. Entonces, uno diría, bueno, si hay aumento de producción de insulina, entonces se gasta más el azúcar y no se almacena. Pero lo que pasa es de que los órganos del sistema endocrino funcionan de manera que se protegen de la sobreestimulación. Entonces, si hay un incremento de la señalización de insulina, todos los órganos dejan de responder a la insulina y se produce el fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Y esto nos lleva a diabetes tipo 2 y a obesidad. Y también puede ocurrir agotamiento de las células del mismo páncreas, porque como está recibiendo un estímulo excesivo para producir insulina, el órgano se agota y deja de producir.
Entonces, después de un periodo de hiperproducción, el órgano deja de producir totalmente insulina y se lleva a una diabetes que ya eh, es irreversible, digamos. Bueno, la diabetes en general no revierte, sino que agrava, pero en este caso sería un paciente que sería absolutamente dependiente de que le suministremos insulina de forma externa. La siguiente, por favor. Y el otro efecto del que se habla muchísimo, pero de que las agencias regulatorias han confirmado solamente 3 tipos de cáncer que están vinculados con la alteración hormonal producida por plaguicida, que son el cáncer de mama específicamente para el insecticida organoclorado dieldrin, el cáncer de próstata para los compuestos arsenicales y el malatión, y el cáncer de testículo para el DDT. Porque se habla mucho, por ejemplo, de otros tipos de cáncer vinculados a plaguicidas, pero lo que les quiero enfatizar es de que estos tipos de cáncer que yo estoy hablando son cáncer que se explica por la alteración hormonal, porque hay otros cáncer que se explican, por ejemplo, por estrés oxidativo o por daño al ADN. Entonces, en este caso solamente estoy poniendo los casos que se han vinculado con alteración hormonal, los casos de cáncer por alteración hormonal. Entonces, estos son los únicos casos. Por ejemplo, se había hablado muchísimo de DDT y cáncer de mama, pero las agencias han considerado que la evidencia a favor y en contra tiene casi el mismo peso, entonces no se puede tomar una decisión definitiva al respecto. Entonces, la otra pregunta que Fernando me hacía es de qué evidencia hay del glifosato como alterador hormonal, por la preocupación, como les decía, que hay de restricción o prohibición de este herbicida. Entonces, hay 10 criterios establecidos para definir si una sustancia es alterador hormonal o no. Y no es necesario que se cumplan los 10 criterios, se pide que cumplan al menos 3 criterios. Para ponerlo, digamos, en la categoría de sospecha de alterador hormonal. El glifosato cumple 8 de los 10. Entonces, uno de los criterios es interactuar o activar un receptor hormonal. Entonces, para el caso del glifosato, el glifosato produce alteración del receptor para los hidrocarburos aromáticos, que es el receptor AR, y tiene actividad estrogénica sobre el receptor de estrógenos 2. También el otro criterio es si puede alterar o no la expresión de algunos receptores hormonales, y se ha demostrado que el glifosato altera la expresión de los receptores de estrógeno. Luego, el otro criterio es que si puede alterar el proceso de transducción de señales en células con respuesta hormonal. Transducción de señales significa traducirle a la célula lo que el receptor le está diciendo, y eso usualmente lo hacen algunas sustancias intracelulares. Entonces, por ejemplo, en el caso del glifosato, él induce la expresión de algunas proteínas que están relacionadas con la transmisión de señales desde el receptor hasta la célula. Y también disminuye la regulación del calcio en las células de Sertoli, que son las células que producen la maduración del espermatozoide, inducen la maduración. Entonces la respuesta es sí, que el glifosato puede alterar el proceso de traducción de señales. La siguiente, por favor. El otro criterio que cumple el glifosato es si se producen alteraciones epigenéticas en la producción de hormonas. Epigenética quiere decir que no está vinculado con alteraciones habituales del ADN. Entonces, en este caso, el glifosato induce cambios en los genes que actúan como promotores de los receptores de estrógeno alfa. Acuérdense que el receptor de estrógeno alfa es el que estaba vinculado con diabetes y obesidad. Y este es un efecto que se puede demostrar incluso transgeneracionalmente. También se ha demostrado circulación de ADN aberrante en el hipocampo. El hipocampo es en el sistema nervioso central. Entonces, está demostrado entonces que el glifosato puede inducir alteraciones epigenéticas. También el otro criterio es si puede alterar la síntesis de hormonas. Entonces, específicamente hay una formulación del glifosato que ha sido problemática para el tema de la disrupción en las hormonas, que es el Roundup.
porque el Roundup tiene contaminantes que pueden actuar por sí mismos también como alteradores. Entonces, el Roundup, pero no otras formulaciones de glifosato, disminuyen la síntesis de una hormona que se llama adrenocorticotrópica, que es la que va a estimular a las glándulas suprarrenales para producir las hormonas del estrés, que son los corticoides. Los corticoides son vitales porque participan también en la regulación del metabolismo, pero tienen la función de regular el ciclo sueño-vigilia, el ciclo hambre-saciedad, y también regulan todos los procesos vinculados con el estrés. Entonces, es especialmente delicada el hecho de que una sustancia externa me pueda disminuir la producción de adrenocorticotrópica, porque quiere decir que esa persona va a quedar sin capacidad de defenderse ante el estrés físico o emocional. Y también inhibe a la aromatasa, que ya les conté que era la enzima que transforma testosterona en estradiol. Y también el otro criterio es si puede alterar el transporte de la hormona a través de las membranas. Y la respuesta es sí. Se reduce la expresión de genes que codifican los transportadores de hormonas tiroideas, como yo les puse, en los efectos tiroideos. Entonces la respuesta es sí, cumple ese criterio. El siguiente. El otro criterio que cumple es que altera la distribución o los niveles circulantes de la hormona. Entonces, disminuye los niveles de testosterona y progesterona, que es otra hormona. La testosterona es masculina, la progesterona es femenina, disminuyen sangre y aumentan los estrógenos. Y el último criterio que cumple el glifosato es el que dice que los disruptores endocrinos pueden alterar el destino de las células productoras de hormonas o de las células de los órganos que responden a las hormonas. Entonces se ha observado que el glifosato induce proliferación celular, y la proliferación celular es inducida en células de la mama. No se ha demostrado que esa proliferación se pueda transformar en cáncer, pero el solo hecho de que haya proliferación es un sí para el criterio. También producen una alteración en el esqueleto óseo y una alteración en la desidualización uterina. Esto significa que cuando se fecunda el óvulo por el espermatozoide y se empieza a formar el embrión tiende a formar células que van a invadir el útero de la madre para poder fijarse al útero. Entonces, si se afecta la desidualización uterina, quiere decir que ese embrión no se va a poder pegar al útero, y eso va a conllevar a pérdida en las 2 primeras semanas del embarazo. Y también puede ser que no haya alteración de la desidualización y el embrión se pegue, pero por otras razones se produce un desprendimiento posterior a la implantación y hay pérdida también del embrión. Entonces, esos son los 8 criterios que cumple el glifosato de los 10 que establecen la agencia. Y como les digo, para entrar al criterio de sospecha necesitamos 3. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué evidencia hay en poblaciones humanas de que estas alteraciones, el cumplimiento de esos criterios, se está traduciendo en realidad en efecto al ser humano? Entonces, se ha visto disminución de la fertilidad asociada al glifosato, abortos tempranos, acortamiento de la duración de la gestación, defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural son malformaciones del sistema nervioso central especialmente graves, algunas veces letales y otras dejan secuelas definitivas. Las más comunes son la anencefalia. Ustedes tienen aquí un bebé anencefálico, o sea, tienen ausencia de toda la parte superior del encéfalo. Y la otra es la espina bífida, que es cuando no hay cierre de columna vertebral en la parte baja de la espalda y se produce una herniación de la médula espinal. También puede haber gastroquisis. La gastroquisis es lo que tenemos arriba, no hay cierre de la cavidad abdominal y se produce una evisceración de los intestinos. El niño nace con esa evisceración intestinal. También puede haber el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, y los niños nacen con bajo peso al nacer.
La siguiente, por favor, Fabián. Y la otra pregunta que me pedía Fabián era que les comentara un poco de la clasificación como carcinógeno en categoría 2A. La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer usa básicamente dos tipos de evidencia, la evidencia en animales y la evidencia en humanos, pero también se consulta la evidencia de si hay un mecanismo válido de carcinogenicidad demostrado, se consultan los estudios in vitro y se consulta toda la información de uso, de exposición y todo lo que generen la agencia regulatoria en los diferentes países se consulta. Pero los criterios para la clasificación se basan en la evidencia en animales y en humanos. Entonces lo que se hace es cruzar la evidencia. Lo primero que se hace es clasificar si la evidencia es suficiente, limitada o inadecuada. Se considera limitada cuando es poca, inadecuada cuando es de mala calidad. Entonces, el grupo de trabajo hace un trabajo de revisión que dura entre 6 meses y 1 año. Se los aclaro porque muchas de las cosas que se dijeron después de la clasificación del glifosato es que se tomó una decisión después de 8 días de reunión. La reunión es solo para votar. El trabajo se hace de previo. Entonces, cada miembro del grupo de trabajo se le asigna una parte de la revisión y esa revisión luego es evaluada por otros 2 miembros del grupo de trabajo. Y entonces se califica la evidencia como suficiente, limitada e inadecuada, tanto en humanos como en animales. Y la clasificación se saca por el cruce. Entonces, la categoría 1, que es carcinógenos humanos sin discusión, es cuando la evidencia en humanos y en animales es suficiente. Y luego tenemos la categoría 2A, que para fines regulatorios se debe considerar como la antesala de la categoría 1. Entonces las medidas que se toman son exactamente las mismas. Entonces es cuando hay limitada evidencia en humanos, pero hay suficiente evidencia en animales. Entonces este fue otro punto de discusión. O sea, mucho se ha dicho, tomaron una decisión con solo 6 estudios positivos, pero la categoría, exacto, están en aumento. La categoría nos dice que, de hecho, la categoría 2A me indica que la evidencia en humanos es limitada, o sea, lo dice el criterio. Y luego está la categoría 2B, que es posible carcinógeno, que es cuando tenemos limitada evidencia humana con limitada o inadecuada evidencia animal, y luego o podemos tener inadecuada evidencia humana con suficiente evidencia en animales. Y luego tenemos un grupo que dice no clasificable, que es cuando tenemos inadecuada evidencia humana con limitada o inadecuada evidencia en animales. La siguiente, por favor, Fabián. Luego, la decisión se basó en evidencia humana del linfoma no-Hodgkin. El linfoma no-Hodgkin es un tipo de cáncer linfático. La evidencia en animales fue para carcinoma de células de túbulos renales, hemangiosarcoma, que es un cáncer de sangre, adenoma de los islotes del páncreas, tumores de piel y adenoma de células de tiroides. La evidencia mecanística que se encontró fue genotoxicidad y estrés oxidativo, y la clasificación ustedes ya la conocen, categoría 2A. Y les dejo aquí la dirección donde ustedes pueden descargar la evaluación completa que hizo IARC. Porque mucho se comentó y en varios foros a mí me han preguntado que por qué se tomó una decisión con solamente unos cuantos estudios. Ahí la revisión fue exhaustiva de exposición, mecanismos, evidencia de efectos en animales, en humanos, y ahí aparece cuáles fueron los criterios para clasificar como adecuada o inadecuada cada una de las evidencias consultadas, y está la lista completa de estudios que se consultaron. No fueron 6 estudios, 6 estudios estaban positivos
y otros estudios no fueron considerados por algunos errores de diseño, pero todos aparecen enlistados ahí en la monografía. La siguiente, por favor. Y hay nueva evidencia después de la clasificación de IAR. Hubo una, digamos, epidemia de publicaciones. Mucha gente empezó a publicar, muchos grupos de estudio. Las mismas compañías de agroquímicos empezaron a publicar resultados y se generó, digamos, en un inicio una avalancha de publicaciones de la industria que sesgó un poco la información y posteriormente se tuvo que empezar a incrementar también las publicaciones desde la parte de la academia para empezar a vislumbrar, digamos, alguna luz sobre qué estaba pasando realmente con el glifosato. Entonces, posterior a la evaluación de la IAR, hay dos resultados que son muy importantes. Hay una cohorte que es la AgriCop y la publicó en conjunto con la cohorte de salud y agricultura de Estados Unidos. La AgriCop es europea, la salud y agricultura es Estados Unidos, que evaluaron miles de trabajadores agrícolas. Entonces, encontraron que cuando se toma solamente al grupo de agricultores que tienen el nivel más alto de exposición al glifosato, se encuentra un nivel más alto de leucemia mieloide aguda, o sea, otro tipo de cáncer en la sangre, en comparación con los que nunca lo usaron. SRR, que dice 2.44, quiere decir que había 2.5 veces más leucemia en el grupo expuesto al glifosato que en el grupo que no estaba expuesto. Entonces, aquí hay un cuestionamiento de parte de la industria en el sentido de que el intervalo de confianza, que es lo que aparece después, que dice 0.94 a 6.32, me dice que la relación no es estadísticamente significativa, porque para ser estadísticamente significativa la relación no tiene que pasar por el 1. Entonces, sin embargo, si ustedes ven, el límite inferior, que es 0.94, está muy cerca del 1. Eso significa que si yo aumento el número de trabajadores que estoy observando, la relación se va a hacer significativa. O sea, la probabilidad de que se haga negativa es menor a que se haga positiva. Y entonces, y aquí viene un comentario que yo siempre remarco es, recuerden que si nosotros pedimos más evidencia, estamos pidiendo más personas enfermas. Entonces, realmente necesitamos estar más conscientes de que se deben tomar decisiones, aunque la evidencia de matemática del daño no nos diga que es estadísticamente significativa, porque la línea de la significancia estadística la fijamos los mismos investigadores. Cuando nosotros decimos que queremos un 95% de confianza, entonces estamos diciendo que solamente queremos que el 5% sea de error. Pero, por ejemplo, hay investigaciones que se conducen con un 90% de confianza, donde me dice que yo puedo aceptar hasta un error del 10%. Entonces, nosotros fijamos la línea. Entonces, yo digo, ¿por qué debemos esperar a que haya una demostración matemática con el 95% de confianza para tomar una decisión cuando los estudios nos están diciendo hay un problema? Y luego se demostró también una relación con linfoma no Hodgkin de células grandes, pero para un tipo específico de linfoma no Hodgkin, que es el de célula beta. Y en este caso, la relación, digamos, está exactamente en el límite de la significancia estadística. Porque si ustedes ven, el límite bajo de la significancia es 1, y entonces necesitamos solamente unos casos más para que pase exactamente arriba de 1 y la consideremos estadísticamente demostrable, la relación. Pase a la siguiente. Luego tengo un anuncio.
Simplemente hace 2 años, como parte de el trabajo del proyecto de la Red Centroamericana de Centros de Toxicología, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, escribimos un curso de efectos disruptores endocrinos a la salud humana y al ambiente. El curso fue dirigido a Centroamérica, Cuba y República Dominicana únicamente porque éramos los que conformábamos la red del proyecto. Yo soy la revisora principal de ese curso. Hace 2 años, en 2019, lo dimos de forma tutorial con mi acompañamiento y el de algunos colegas para los grupos de estudiantes. Los materiales del curso están disponibles de forma libre en la plataforma de OPS. Y estamos este año actualizando la información para colocarlo en forma de autoaprendizaje. Entonces, pase a la siguiente, por favor. Ahí les dejo el link para que ustedes puedan descargar los materiales que usamos en 2019. Y yo me voy a contactar con Fernando cuando tengamos listo el curso para 2021. Este año el curso no va a ser tutorial, va a ser de autoaprendizaje. Ustedes se van a inscribir y ustedes van a ir desarrollando las actividades a su ritmo. Y se va a incrementar alguna información que en el curso 2019 los estudiantes trabajaron como tarea, como fue la revisión de grupos específicos de disruptores. Ahora se van a colocar los resúmenes en plataforma para que ustedes puedan leerlos. Les dejo el link también para que lo tengan y puedan descargar estos materiales. Algunas de las imágenes que yo usé en la presentación de hoy son tomadas del curso. La siguiente, por favor. Bien, entonces quiero cerrar la presentación con la declaración de Winspred de enero de 1998, que nos dice, es lo que conocemos como el principio de precaución, que cuando una actividad plantea amenaza de daño al medio ambiente o a la salud humana, se deben tomar medidas cautelares, aunque las relaciones de causa y efecto no estén establecidas, plenamente establecidas científicamente. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, de que cuando cuestionan, no es estadísticamente significativo y el intervalo de confianza me está pisando la raya del 1, entonces eso quiere decir que solamente, o sea, necesito unos casos más para demostrar matemáticamente la relación. Tengo que esperar realmente a que haya más enfermos para tomar medidas. No es la función de los tomadores de decisiones evitar que el daño ocurra. Entonces, esa es una de las discusiones, digamos, que más fuertes en este tema de disrupción endocrina. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles. Fernando, Fabián, muchas gracias por la asistencia. Sí, doctora, pues le agradecemos muchísimo esta magnífica presentación pues será muy útil después escucharla en la grabación y hemos escrito en el chat los links precisamente que usted ha hecho para la monografía y para este curso de la OPS, que qué bueno que está ofreciendo esas herramientas. Pasamos entonces a la parte de las preguntas. Tenemos pocas preguntas, pero les recuerdo que pueden escribirlas en el chat. La calidad de la grabación, doctora, disminuyó un poco, aunque no hay ruido, entonces vamos a ver, tal vez con sus audífonos pueda mejorar de nuevo la calidad de la grabación. Voy a tratar de mantener sostenido el... Exacto, sí, probablemente haya un roce ahí, que es lo que hace el ruidito. Esperamos un poquito entonces para iniciar con las preguntas. El material de la blusa que genera un roce. Voy Sí. a tenerlo detenido. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, si quiere, Fabián, dejamos de compartir la pantalla y pasamos a las preguntas. Hay una pregunta de Islandia Becerra, de la Asociación Brasileña de Agroecología. Dice, es increíble las asociaciones que los plaguicidas promueven. Creo que también habría que correlacionar con las nuevas enfermedades del campo alimentario, por ejemplo, alergias e intolerancias alimentarias. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora?
Sí, de hecho, por ejemplo, los plaguicidas están siendo estudiados para ver lo del síndrome de alergias múltiples, que se piensa de que son neuroalergias. Es decir, que, por ejemplo, un plaguicida puede activar una alergia no a él mismo, como es la alergia habitual, sino a una segunda o a una tercera sustancia. Por ejemplo, se ha visto casos de plaguicidas que las personas después de estar expuestas a los plaguicidas se hacen alérgicas, por ejemplo, a los perfumes o a los antibióticos. Se ha descrito, por ejemplo, alergia a amoxicilina después de exposiciones a plaguicidas, cuando la persona previamente no era alérgica a la amoxicilina. Es decir, el plaguicida no activó una alergia contra sí mismo, que es lo habitual, sino contra otra sustancia. Y este es un campo también bastante complejo, el tema de las alergias, porque los alérgenos son múltiples, no solamente las sustancias químicas. De hecho, los alérgenos más comunes son biológicos, porque los alérgenos son proteínas. Entonces, usualmente son biológicos. Y sin embargo, los plaguicidas pueden unirse a proteínas del organismo y convertirse en alergenos ellos mismos o sensibilizar al sistema inmune para reaccionar contra segunda o tercera sustancia. Gracias, doctora. Otra pregunta de Guillermo Foladori. ¿Alguna reflexión sobre esta exposición a plaguicidas, debilitamiento del sistema inmune y COVID? ¿Hay investigación que tanto nos hace más susceptibles al COVID, esta afectación del sistema inmune exponiéndonos a plaguicidas? Sí, de hecho, nosotros tenemos tres sistemas que regulan toda la función del organismo: el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso. Entonces, al ser reguladores de las funciones de los otros sistemas, estos son sistemas que son sumamente delicados cuando son afectados por cualquier sustancia química. Y en el caso de los plaguicidas se ha visto que son depresores del sistema inmune. La mayoría tienen la capacidad de disminuir de alguna manera la actividad del sistema inmune, y algunos de ellos tienen el efecto opuesto, son activadores. Y es el caso, por ejemplo, de los que generan alergia o enfermedad autoinmune. Pero en el caso de la depresión del sistema inmune, de hecho, por ejemplo, dentro de los plaguicidas que se ha demostrado en efecto inmunotóxico, están dos de los grupos más utilizados en América Latina, que son piretroide y organofosforado. Y entonces la disminución de la capacidad de defensa del organismo nos hace susceptible a todas las infecciones. Y las infecciones a repetición disminuyen aún más la capacidad de defensa del sistema inmune. Entonces se hace una especie de círculo del que no podemos salir. Entonces, obviamente, no solamente el COVID, pero en este contexto de la pandemia del COVID, las poblaciones expuestas a plaguicidas estamos más susceptibles a la infección por el virus, porque nuestro sistema no se está defendiendo. Y también muchos plaguicidas producen no solo disminución del sistema inmune general, sino que disminuyen las barreras locales de defensa a nivel de la cavidad nasal y a nivel de garganta. Y entonces, y ustedes saben que esas son las dos puertas de entrada que se han señalado principalmente para el virus del SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas felicitaciones para usted. También un comentario de que también la doctora Gloria Calaf de Chile participó en la evaluación de esta monografía de la IARC, de glifosato y otros plaguicidas. Hay una pregunta general de qué tiempo y tipo de exposición es suficiente para los daños señalados. Bueno, cuando le hablé de la relación dosis-respuesta, le señalaba que es complejo. Por ejemplo, hay plaguicidas que cualquier dosis después de 0 puede producir el efecto. Y hay plaguicidas que necesitan dosis muy altas. Y hay otros que a dosis bajas y a dosis altas no alteran el sistema hormonal, pero sí lo alteran a dosis intermedias. Entonces, digamos que pintar la línea definitoria de hasta dónde podemos exponernos es complicado. Es un ejercicio prácticamente que se tiene que hacer para cada uno de los efectos sobre el sistema endocrino.
Ahora, el tiempo de exposición, obviamente, entre más tiempo estamos en contacto, más probabilidad está de que se manifiesten los efectos. Pero hay efectos que se pueden producir, se pueden observar de inmediato. Por ejemplo, cuando los trabajadores, les voy a contar el ejemplo de mi tesis. Yo estudié disrupción endocrina en aplicadores de DDT de las campañas de la Secretaría de Salud de México, de la campaña de vectores. Trabajé en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, y Acapulco e Iguala. Entonces, lo que nosotros hacíamos era tomarles muestras antes y después de la aplicación del DDT. Entonces, nosotros podíamos observar prácticamente de inmediato cómo descendían las hormonas sexuales y se incrementaban las hormonas de hipotálamo hipófisis. Porque las hormonas de hipotálamo hipófisis, al descender testosterona, en este caso, se incrementan tratando de vencer el bloqueo que está haciendo el plaguicida. Entonces empiezan a forzar al testículo a que produzca más, y eso lo vemos de inmediato. Nosotros tomábamos la muestra e inmediatamente terminaban de aplicar. También, por ejemplo, se observa una disminución en algunos parámetros de calidad del semen. Por ejemplo, el recuento no se disminuye de inmediato, pero la movilidad sí. Entonces, podemos ver, por ejemplo, si tomáramos una muestra antes y una después, podríamos ver cómo se reduce la movilidad del esperma de inmediato. Entonces, estos efectos, por ejemplo, sobre los que se observan de inmediato con exposición aguda, son reversibles si la persona se deja de exponer. Pero la exposición repetida perpetúa el efecto. Entonces, por ejemplo, en trabajadores que están permanentemente expuestos, probablemente ya no puedan recuperar su capacidad espermática. Pero si alguien se expuso en una temporada agrícola y salió de la zona y no se volvió a exponer, entonces se recupera en un plazo de 3 meses, que es el tiempo que necesita el testículo para reponer la célula. Muchas gracias, doctora. También una pregunta sobre la relación entre 2,4-D, este herbicida, y el hipotiroidismo. Sí, vean, el 2,4-D se ha señalado más en relación con su efecto estrogénico que sobre tiroides. La razón es el tipo de estructura del 2,4-D. Es una estructura que encaja más en la similaridad con los estrógenos que con el tipo de estructura que es capaz de entrar y provocar una disrupción sobre el tiroides. O sea, por su relación estructura-actividad se esperan más efectos sobre las hormonas sexuales. Yo no he revisado específicamente efectos en tiroides del DDT, del 2,4-D. Lo puedo hacer, hacer una búsqueda dirigida al 2,4-D, y si encuentro algo, yo les puedo comentar a través de Fernando cuál fue la respuesta. El 2,4-D es un plaguicida que, como disruptor endocrino, preocupa por 2 cosas: los efectos los efectos estrogénicos, y también porque tiene una capacidad de alterar el metabolismo hormonal en el hueso. Y entonces eso produce malformaciones esqueléticas, y los niños pueden nacer, por ejemplo, es habitual la ausencia de los huesos largos en las extremidades o la falta de costillas. Y entonces, y eso altera totalmente el equilibrio corporal. Entonces, esas son, digamos, las 2 preocupaciones principales con el 2,4-D. Entonces, y les puedo consultar con mucho gusto si hay algo específico con tiroides, pero en la búsqueda general no aparece el 2,4-D como un plaguicida de importancia para tiroides. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta nuestra compañera Sherika de Jamaica, ¿cuál es la tasa de mortalidad neonatal del glifosato? No lo conozco porque igual que los otros efectos, la mortalidad neonatal tiene múltiples causas. Y entonces, el problema que se tiene cuando hay una pérdida temprana del embarazo es de que siempre, o sea, el que atiende es el ginecólogo y no el toxicólogo. Entonces, el ginecólogo piensa más en causas que son inherentes al desarrollo del embrión, como malformaciones por alteraciones del ADN,
o por alteraciones, por ejemplo, en la estructura de la pelvis materna o por alguna exposición más a fármacos que a sustancias tóxicas. Entonces, no se documenta, por ejemplo, si la madre había tenido una exposición al plaguicida. Entonces, lo que se conoce, por ejemplo, de pérdida del embarazo son estudios, por ejemplo, hubo un caso reciente en Centroamérica donde se empezó a aplicar el glifosato en plantaciones de frutales y las comunidades empezaron a notar un incremento en el porcentaje de aborto y de pérdidas tempranas del embarazo y se pidió una evaluación. Entonces, pero entonces, por ejemplo, ya no se contaba con las placentas, no había sangre de cordón, no había una forma, digamos, de demostrar cuál era el químico presente. Y les puedo asegurar que si se hubieran logrado analizar las placentas y el cordón, no solo había glifosato. Entonces, mecanísticamente se sabe que es capaz de hacer esos dos mecanismos que yo les expliqué, evitar que el embrión se implante y ya una vez implantado disolver, digamos, esa unión entre el embrión y la madre, lo que provoca la pérdida. Mecanísticamente está, pero ¿cómo demostrar ante un aborto o una pérdida temprana del embarazo que la causa es glifosato y no otras causas? Eso es mucho más complejo. Entonces, por ejemplo, en Panamá ahorita están haciendo un estudio, no solo con glifosato, sino con plaguicida en general, que es una línea base de todos los contaminantes que están presentes en placenta y cordón umbilical. Entonces, por ejemplo, eso nos va a dar bastante idea de hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos, porque el problema es de que los plaguicidas son tantos que no podemos cuantificar todo en todos los partos. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, digamos que un número claro no existe, pero estamos en el camino de investigarlo. Muchas gracias, doctora. Hay algunas otras preguntas. ¿Algún comentario sobre la atracina? Que dice, este otro herbicida, gran contaminante de aguas y muy usado. Es un caso similar al 2,4-D. Tiene efectos estrogénicos clarísimos. O sea, la atracina es el principal plaguicida que se encuentra en agua, como contaminante de agua. Prácticamente, cuando hay plaguicidas en agua, la atracina siempre va a estar presente y es por el uso amplio que ha tenido como herbicida. El, el problema de la atracina es que es un estrogénico que tiene mayor capacidad de estimular el receptor de estrógeno que el mismo estrógeno. Entonces, la presencia de una dosis ambiental de atracina hace que la carga estrogénica se incremente mucho. Si es un varón, entonces nosotros vamos a ver los efectos que mencioné según la edad que tenga. Entonces, si es un niño, a lo mejor no desarrolla los caracteres sexuales secundarios. En los adolescentes expuestos a atracina, lo que se ha demostrado es que los estadios de maduración sexual se detienen en lo que se llama el estadio de Prader 3 o 4, que quiere decir que el niño queda con una diferenciación sexual de 14 años hasta su edad, o sea, se detiene en 14 años su maduración sexual. Entonces llega a la edad adulta con genitales y desarrollo similar a un niño de 14 años. Entonces hay, por ejemplo, el tamaño del pene no completa su desarrollo adulto. El patrón de distribución del vello púbico es femenino. Es que ustedes saben que en el varón es forma de rombo, en el de la mujer es forma de triángulo invertido. Entonces, en estos niños, su vello púbico es en forma de triángulo invertido y queda así hasta la edad adulta. Hay un crecimiento moderado de las mamas, que es lo que se llama ginecomastia, y la voz no completa su engrosamiento. Los testículos pueden madurar, pero hay un pobre desarrollo de su capacidad de producción de esperma. Entonces es un esperma de mala calidad. Eso es lo que se ha demostrado fundamentalmente con atracina. Hay comunidades donde se han reportado pérdidas del embarazo o nacimientos de malformaciones, que al igual del 2,4-D, las malformaciones van dirigidas al desarrollo del esqueleto, básicamente. Entonces, lo más leve es el desarrollo de dedos supernumerarios, 6 dedos en la mano y en los pies. Entonces tiene, en vez de 20, 24 dedos.
pero eso es una malformación que es estética, lo podemos quitar y no hay ningún problema, pero hay otras que sí pueden comprometer el desarrollo del niño. Por ejemplo, está la luxación congénita de la cadera, que si no es diagnosticada al momento del nacer, entonces el niño cuando empiece a caminar va a arquear la pierna. Aquí en mi país a eso le decimos chihuaco, que es la forma en piernas de arco. Yo he tratado de pensar cómo le dicen en México. Yo me acuerdo, yo estudié allá 3 años estudiando y Patizambos. yo, sí, enfatizamos, sí. Y estuve tratando de recordar cómo les decían y no pude recordarlo, pero son estas piernas en arco y es porque el niño nació con la luxación de cadera y no se le corrigió. Esto se puede corregir con un yeso de cintura hasta la parte media de la pierna, algo súper incómodo, ¿verdad? Para manejar un bebé recién nacido y tiene que usarlo en los primeros 2 a 6 meses de vida para corregir el defecto. Y hay otros que son más graves, como por ejemplo la ausencia de una cresta ilíaca completa o la ausencia de un hueso largo completo o la inversión de las costillas inferiores. Que la inversión de las costillas inferiores, el problema es que como ustedes saben que las costillas son en arco hacia adentro, si yo tengo el arco hacia afuera, se puede fracturar con facilidad y perforar un pulmón. Con Sí. cualquier, por ejemplo, el niño jugando se le puede quebrar y perforar un pulmón. Entonces, con atracina y con 2,4-D, la principal preocupación es esta alteración en el metabolismo del hueso. Muchas gracias, doctora. Todavía hay unas 3 preguntas más, ya nos estamos acercando al fin, pero quería que hay una pregunta. ¿Qué opinión tiene, cómo puede contribuir la sociedad o las organizaciones al cambio de políticas públicas en la regulación y en la eliminación de los efectos de plaguicidas en la salud humana? ¿En la salud en general o el tema de disruptores en particular? Habla de los efectos de plaguicidas en la salud humana en general. Su Bueno, valoración de la contribución de la sociedad o organizaciones, me imagino que se habla de organizaciones no gubernamentales, a los cambios de las políticas públicas. En primer lugar, yo creo que hay que hacer una toma de conciencia y contribuir a la toma de conciencia del resto de la sociedad. Un problema de la toma de conciencia es el hecho de que los humanos siempre estamos pidiendo más pruebas. O sea, yo siempre comento de que, por ejemplo, si un médico le dice que le va a producir algo, por ejemplo, tenemos el caso del dióxido de cloro que utilizan con lo del COVID. Si un médico les dice que es malo, no le creen, piden pruebas, más estudios, si los estudios tuvieron significancia estadística o no. Pero si el señor de la venta de la esquina le dice que es bueno y se lo ponga, las personas se lo ponen. Entonces, lo que vemos aquí es un problema de comunicación, porque entonces quiere decir que la comunidad científica no está hablando el idioma que el pueblo en general entiende. Y por eso no nos creen. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar como comunidad es en establecer esa comunicación con los que generan la información en la ciencia. Y esa comunicación debe ser en los dos sentidos. O sea, el buen comunicador tiene que saber escuchar. Entonces, la comunidad tiene que escuchar los argumentos de la comunidad científica y la comunidad científica tiene que escuchar las preocupaciones de la gente. Siempre la verdad es mi percepción. O sea, puede haber una verdad escrita en la ciencia, pero si yo percibo que no hay un problema, yo no voy a hacer nada para solucionarlo. Entonces, la comunidad científica percibe el problema de los efectos de los plaguicidas, las poblaciones no lo perciben. O viceversa, la población percibe un problema que la comunidad científica no logra demostrar. Entonces, el establecimiento de esta comunicación y este equilibrio entre lo que es verdad para la ciencia y lo que es verdad para las personas es fundamental. Y eso se logra con comunicación y con educación. Entonces, esa es una contribución que podemos hacer. Lo otro es la generación de evidencias. En América Latina tenemos muy mala cultura para documentar los efectos. Nosotros, los investigadores en América Latina, por el hecho de que tenemos a las poblaciones afectadas a la par, son nuestros trabajadores, son nuestros colegas los afectados, tendemos a buscar, en primer lugar,
cómo solucionar lo que es bueno, pero no documentamos. Entonces, en la experiencia, por ejemplo, de la evaluación del glifosato en IAR, la mayoría de los estudios que evidenciaban efectos en los recién nacidos y efectos, el linfoma no Hodgkin, provenían de poblaciones de América Latina, especialmente los trabajadores de los campos de soya en América del Sur. Y en las poblaciones que son sometidas a fumigación para la destrucción de cultivos ilícitos en Colombia y parte de la zona andina. Entonces, ¿por qué? Muchos me preguntan, ¿por qué esos estudios no están puestos en la monografía de IAR? Porque es literatura gris, nunca fueron publicados en revistas sometidas a arbitraje de pares. Entonces, se publicaban en revistas locales, se publicaban en forma de tesis, de grado o de pregrado, y hay muchísima información, pero que está en literatura gris, y la literatura gris no es calificada como material adecuado, como evidencia. Entonces, otro trabajo que tenemos que hacer desde América Latina es empezar a evidenciar esos efectos, y no solamente empezar a evidenciarlo en literatura gris o en publicaciones en prensa, hay que evidenciarlo en la comunidad científica, publicando. Y mucho trabajo hacia la población. En la prevención trasciende el efecto. O sea, si las comunidades aprenden a protegerse de los plaguicidas, entonces nosotros nos vamos a proteger de todos los efectos. Pero hay una cuestión importante. Contesto de esta forma porque me preguntaron la contribución de la comunidad. Pero en mi opinión, la responsabilidad primaria de la prevención no es de la comunidad, es de los tomadores de decisiones, porque son los tomadores de decisiones los que deciden qué plaguicida registrar y qué plaguicida usar. Entonces, la concientización no debe ser solo de la comunidad, sino yo creo que principalmente de los tomadores de decisiones. Y también debe haber un compromiso de la industria, porque con el caso del glifosato, aunque la industria ha dicho que no le mueven intereses económicos, a mí me resulta muy difícil decir que no hay un conflicto económico en el hecho de querer demostrar que el glifosato no es un problema cuando el glifosato era un bestseller en venta. Obviamente, si era el producto que me generaba más ingresos económicos, yo no quiero sacarlo del mercado. Entonces, también, en primer lugar, creo yo, la industria tiene una responsabilidad en asumir estos efectos que hay sobre la salud humana y sobre la salud ambiental, y también una responsabilidad de los tomadores de decisiones, porque deben ver no solamente lo que me garantice la producción alimentaria, lo que es más barato, sino que también hay que ver lo que me genere menos riesgos a la salud y al ambiente. Muy bien, doctora. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos ya acercándonos al final. En el contexto de México hay una pregunta. Como ustedes saben, en México, el presidente de México, con el apoyo de varios secretarios de Estado, ha decretado de manera pública un decreto presidencial donde se marca una ruta para establecer cuotas anuales de importación de glifosato y terminar todo su uso en el 2024. La pregunta entonces dice, ¿existe una probabilidad de que precisamente los intereses afectados, la cúpula agroempresarial o también aliados junto con las empresas que venden estos productos, haya una controversia internacional dentro del Tratado de Libre Comercio o dentro de otros foros que hablan de libre comercio? En este contexto, libre comercio entre comillas, ¿verdad? En este contexto, ¿qué recomendaciones nos podría hacer para contar con evidencias nacionales sobre los efectos endócrinos del glifosato que refuercen la decisión de nuestro país de dejar de usar esta sustancia? O sea, ¿qué orientación, me imagino, es la pregunta? ¿Cuál es la evidencia que debía de buscar o los proyectos de investigación que habría que reforzar para que la evidencia, además de la literatura científica, se consolidara en el caso de México? Bien, el tema del glifosato es un tema complejo a nivel de todo el mundo.
Yo le comentaba a Fernando antes de abrir la conferencia de que algunos países inmediatamente después de la clasificación del glifosato en categoría 2A pasaron inmediatamente a la prohibición. El problema es que el glifosato como herbicida es, desde el punto de vista agronómico, un herbicida que ofrece una serie de ventajas que no es mi campo, ¿verdad? Los agrónomos lo explican mejor. Ofrece una serie de ventajas que no se pueden, digamos, sustituir de inmediato con las alternativas que hay disponibles. Y las razones son en varios sentidos. Uno es económico, obviamente, porque algunas de las alternativas al glifosato encarecerían muchas veces el manejo de los cultivos al sustituirlo. Sí, hay otras alternativas donde los efectos a la salud desde el punto de vista agudo son graves, como por ejemplo el caso del paraquat. Entonces tenemos efectos corrosivos muy graves y un cuadro de toxicidad aguda muy grave. Entonces no podemos hacer la sustitución con un herbicida que me puede generar problemas inmediatos graves. Entonces, y el otro problema es la capacidad que hay para cubrir el mercado. Porque obviamente Monsanto con el glifosato tenía cubierto el mercado mundial de herbicidas. Entonces, la prohibición inmediata en algunos países llevó a estresar la seguridad alimentaria al carecer de alternativas adecuadas para sustituirlo. Entonces, y esos países empezaron a reintroducir. Yo pienso que es mucho más grave quitar y reintroducir porque el mensaje que se le da a las personas es de que no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Yo creo que la alternativa de una salida gradual es lo que ha dado mejor resultado. México hizo lo mismo con el DDT. Yo estaba, incluso cuando yo hice mi tesis, estaban empezando, mi tesis fue del 99 y el compromiso era acabar con todos los usos entre 2006 y 2012. Entonces, esta salida gradual le permite a los gobiernos ir buscando salidas que sean viables desde el punto de vista económico y que no generen un problema a la salud mayor, o sea, que no sea peor el remedio que la enfermedad. Hay antecedentes donde el remedio ha sido peor que la enfermedad, lamentablemente. Un ejemplo se demostró desafortunadamente en Ciudad de México, cuando se pasó a la prohibición mundial del uso de tetratilos de plomo en la gasolina. Para poder garantizar el octanaje de gasolina se aumentó el contenido de benceno principalmente y otros hidrocarburos aromáticos. Entonces dejamos de ver el problema de anencefalias y disminución de coeficiente intelectual producido por plomo y se empezó a incrementar los niveles de leucemia producida por benceno. Entonces, las sustituciones rápidas, las salidas rápidas, pueden llevar a problemas. Entonces, la recomendación siempre es un estudio adecuado de las opciones y la salida gradual. Entonces, Gracias. ahora, ¿cómo hacerlo y qué necesita México para hacer esa salida gradual? Para mí es complejo de decir porque desconozco el insight, digamos, de la discusión en México. Estuve en una discusión con la Universidad de Zacatecas hace unos meses sobre esto de la salida del glifosato y en mi opinión lo que necesitan son más evidencias locales de dos efectos de todos los que tiene el glifosato. Cáncer, y ya saben qué es lo que tienen que buscar, linfoma no Hodgkin y leucemia linfocítica aguda, y lo otro es evidencia de disrupción endocrina. Entonces, malformaciones de cierre que se buscan en abdomen y se buscan en columna vertebral. Entonces, estas anomalías de cierre son clásicas de las alteraciones por glifosato. Y entonces, se pueden hacer mapeo de poblaciones expuestas y no expuestas al glifosato y ver el comportamiento de estas enfermedades.
Tengo entendido que Siemprestab está iniciando una línea base de este tipo, me lo comentó la doctora Betsabe Quintanilla después de la conferencia de IRED. Entonces, yo creo que van en el camino, pero es muy complejo para mí contestar. Yo tengo 20 años de haber salido de México, contestar cómo están ustedes en cuanto a la tarea de documentar la situación del glifosato. Gracias, doctora. Pues con esto hay todavía una pregunta, pero yo creo que ya no hay mucho tiempo por responder. Algún comentario sobre exposición a plaguicidas y autismo. Sí. Sí, algo breve para poder ya cerrar, doctora. Sí, mi tesis doctoral fue en trastornos en el neurodesarrollo. Entonces, les puedo comentar los estudios que yo hice están vinculados con estudios que se hicieron en México con poblaciones expuestas a plaguicida y con también una cohorte en Costa Rica. Y estuvimos en colaboración con el grupo Chamacos en México de la doctora Brenda Eskenazi, el grupo de la doctora Brenda Eskenazi y otro grupo de investigación en la Universidad de Davis en California. Entonces, en resumen, lo que se ha encontrado es que los plaguicidas, organofosforados, piretroides y organoclorados comprometen la capacidad cognitiva del niño de manera seria. O sea, podemos decir que los plaguicidas son dentro de los tóxicos ambientales los más importantes después del plomo. El plomo es el más importante siempre. La exposición a plaguicidas organofosforados me puede reducir 7 puntos de IQ cuando la exposición es inútero. Y, por ejemplo, dentro del coeficiente intelectual hay 4 áreas. Es la memoria de trabajo, que es la que llamamos memoria de corto plazo, el índice de velocidad de procesamiento, que es la capacidad de responder ante una situación que se me plantea de manera inmediata, que se evalúa en los niños con el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo. Está la capacidad, por ejemplo, la capacidad de planear una acción, una respuesta, y la capacidad de utilizar la información recientemente aprendida. Entonces, en el caso de los niños expuestos a plaguicidas, se ve que hay una reducción importante de la memoria de trabajo y la capacidad de planeación y de todas las actividades donde se requiere coordinación del ojo y la mano. Entonces, eso compromete seriamente las posibilidades de los niños para salir adelante en la escuela. Entonces, y si se compromete el aprendizaje escolar, estamos comprometiendo las posibilidades de vida futura del niño. Entonces, ahora, autismo forma parte de la forma más grave de estos trastornos, que se agrupan en general como trastornos pervasivos del desarrollo. Entonces, el autismo es lo que está lo más grave del espectro, pero pueden haber trastornos de hiperactividad, déficit de atención y algo que muchas veces no se relaciona con la exposición a plaguicidas y es lo primero que se manifiesta, y es trastorno de agresividad. Y que, por ejemplo, en los niños se clasifica en 2 síndromes: el negativista desafiante, que es el niño que te dice no a todo, y el que es agresivo ante toda a cualquier tipo de relación con sus pares y con el que es agresivo con sus pares y el que es agresivo con sus mayores. O sea, que ese es el negativista desafiante. Entonces, podemos decir definitivamente sí, los plaguicidas están vinculados con trastornos del desarrollo. Doctora, pues le agradecemos con esto, doctora, cerramos el webinario. Le agradecemos muchísimo toda la generosidad de tener esta plática, de contestar todas estas preguntas. Tenemos 2 horas de grabación excelentes que en los próximos días vamos a hacer accesibles. Agradecemos a todos su participación. Y a usted, doctor, esperamos que la podamos seguir contando con usted. Seguramente
que su vínculo con la comunidad científica crítica en México y con los tomadores de decisión será muy importante. En el decreto presidencial precisamente se da esta estrategia de transición y se vislumbra cambios, que haya propuestas legislativas en un par de años, y todas estas consideraciones deben de tomarse en cuenta, sobre todo para romper con esta inercia de políticas neoliberales y poner en el centro la dignidad humana, el principio de precaución y actualizar la evidencia que nos ofrece la literatura científica y la investigación, con esta necesidad también de reforzar la vigilancia en nuestros países. Le agradecemos muchísimo, doctora, todo su tiempo. Les recordamos a ustedes, miembros de IPEN y invitados, próximamente les enviaremos la grabación, y antes de salir o al salir, no sé cuál es el mecanismo, Fabián, se les va a enviar una pequeña encuesta, no les lleva más de un minuto, que nos ayudará para evaluar este seminario y seguir diseñando nuevos que desarrollen nuestra comprensión, nuestro conocimiento y nos den ánimos para seguir luchando por un medio ambiente sano, y en este caso de plaguicidas y otros contaminantes. Un saludo, doctora, y saludos Muchas a todos. gracias. Fabián, ¿algún detalle técnico, Fabián, de la encuesta? Sí, nada más comentar brevemente que al salir se activará en automático la encuesta en relación con el Zoom. Entonces, por favor, les pedimos amablemente que lo respondan y que es menos de 5 minutos, por favor. Es muy útil para nosotros. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y por sus palabras generosas. Gracias, doctora, por esta magnífica charla. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Fernando. Gracias, doctora, y gracias a todos. Hasta luego. Buen Hasta día. luego. Cuídense mucho. Igual. A todos se despiden y le dan muchas las gracias a esta doctora. Gracias, Fernando.